Vamos a lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Y voy a invitarlos que abran sus Biblias en el libro de Juan. Estamos en esta serie del libro de Juan. Recuerden el título de nuestra serie que le pusimos: Cree que Jesucristo es el Cristo. Esa es la serie, es el título, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? El libro de Juan es que tú puedas creer que Jesús es el Cristo. Y aunque se oye algo tan normal, bueno, quiero decirte que hay mucha gente que no cree en esto. Hay mucha gente que sigue diciendo que Jesús fue una buena persona simplemente, que Jesús fue simplemente un buen líder, que Jesús simplemente fue un profeta más. Pero incluso hoy en el tema lo veremos, que Jesús es diferente. Él es Dios, Él es el Cristo. Y que si tú puedes aprender a entender que Jesús es el Cristo, tendrás vida eterna. ¿Cuántos están preparados para irse con Dios en este momento? Levante su mano. ¿Seguros? No los queremos mandar, ¿verdad? Nadie, pero yo tengo que estar seguro. ¿Por qué? Porque nadie tiene su vida comprada. Nadie sabe si va a estar mañana vivo. Es más, tenemos que estar preparados por si hoy Dios quiere venir por su iglesia. Y la pregunta es, si llegas a morir hoy, ¿a dónde vas? ¿En dónde vas a estar? Bueno, creo que dentro de esta pregunta, hoy veremos la respuesta. El día de hoy, porque el día de hoy veremos el capítulo 6, Juan capítulo 6, y veremos la segunda parte, a partir del versículo 22, del 22 hasta el 71. Y le hemos titulado a esta enseñanza, el pan de vida. Así que creo que es importante que podamos meditar en ello. El pan de vida es Jesús. Lo importante de creer en Él, confesar quién es Él y que a través de Él podamos tener vida eterna. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Hoy vamos a leer varios versículos. Creo que va a ser muy sencillo. No hay algo muy profundo. Bueno, sí hay muchas cosas profundas, pero va a ser algo muy sencillo lo que veremos el día de hoy. Pero tenemos que pedirle que Dios nos esté hablando. Así que vamos a orar. Y yo quiero que tú le digas a Dios en esta mañana: abre mi corazón para entender tu palabra. ¿Sí? ¿Cómo? Abre mi corazón para entender tu palabra. Que lo que vayamos a ver hoy pueda quedar en nuestro corazón injertado. ¿Oramos? Dios, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque en todo momento vemos cómo tú nos bendices, nos cuidas, cómo tu presencia, Dios, está con nosotros. Eres bienvenido a este lugar, Dios. Queremos recibir tu palabra. No queremos estar aquí solamente porque alguien me trajo, no tenía nada que hacer, sino que yo quiero estar aquí porque quiero escuchar de tu palabra, de tu voz. Yo quiero que tú nos hables, que a través de leer tu palabra yo pueda abrir mi corazón y yo pueda entender lo que me quieres decir. Espíritu Santo, háblenos. Espíritu Santo, ábreme a mí, en mi corazón, en mi vida. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros, en cada uno. Quita toda distracción y obra de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Juan capítulo 6, versículo 22. Vamos a ir leyendo verso a verso. Ya saben, vamos verso a verso. De repente nos vamos a mover, pero vamos a ir en nuestro punto principal. Dice la palabra de Dios de esta manera: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Vamos a hablar un poquito en qué parte estamos. La semana pasada estábamos viendo cómo Jesús estaba con sus discípulos y vimos que una gran multitud le seguía.
y vimos la historia o el milagro de la alimentación de los 5,000. Jesús está viendo la gente, Jesús tiene compasión de ellos e incluso llega a decir que los ve como una multitud desbalagada, como ovejas sin pastor. Y Jesús dice ahí que hizo una prueba a sus discípulos y les dice: denles de comer. Y ellos decían: ¿cómo les vamos a dar de comer? Cuentan que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos llegan a pensar que eran casi 20,000 personas las que estaban en ese lugar. Y entonces, ya lo vimos todo esto la semana pasada, al momento de que no hay que darles de comer, dicen: pues creo que 200 denarios sería muy poco para poder darles a ellos que comer. Y Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, dice que le traen a un muchacho que tenía unos panes y unos peces. Jesús los toma, los parte y les dio a todos hasta que sobró. Vimos un gran milagro. Vimos uno de los milagros más extraordinarios que Jesús hace, y que lo dijimos con una mayor cantidad de personas, porque era una multitud la que fue bendecida a través de lo que se dio de comida. Entonces está Jesús dándoles de comer. La gente se emociona por lo que están viendo. Incluso me dice que lo querían tomar como rey. ¿Para qué? Pues para que pudiera suplir sus necesidades. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué hace Jesús? Jesús le dice a sus discípulos que tomen la barca, que se vayan al otro lado y Él se va a orar. Y lo comentamos. Muy probablemente Jesús se va a orar por sus discípulos porque iban a entrar a una prueba. Después de una enseñanza de quién es Dios, van a una prueba. Y es cuando de repente ellos van en la barca y cuando van rumbo al otro lado del mar, dice que el viento arreció y empezó a ellos a mover. Incluso tienen miedo, y en medio de esa pequeña tempestad o gran tempestad, vimos la historia donde Jesús viene caminando sobre el mar. Y que ellos se asustaron y pensaron que era un fantasma. Y entonces uno de sus discípulos, que se llama Pedro, Jesús le dice: no temas, soy yo. Y Pedro le dice: si tú eres, déjame que yo vaya contigo. Y Dios le dice a Jesús le dice a Pedro, más bien, ven. Y vimos a Pedro que empezó a caminar, y cuando empezó a ver las circunstancias, los vientos, él se empieza a hundir. Jesús le toma la mano y se lo trae caminando, porque no lo cargó, lo trae caminando. Y vimos este milagro también, no solamente de que caminaron, sino que también que al momento en que Jesús subió a la barca, milagro, ya están en el otro lado. La tempestad se calmó y todo está bien. Entonces, hemos visto, esto fue la primera parte del capítulo 6. Es lo que ha pasado. Entonces, viendo la historia, la gente se quedó en el otro lado. Jesús mandó a sus discípulos, Jesús va caminando y los alcanza, pero la gente se quedó en el otro lado del mar. Y entonces, ahorita lo que estábamos leyendo en los primeros 5 versículos, dice que la gente empezó a buscar a Jesús. La gente empezó a ver dónde está. Vio una barca y vio que no estaba más que esa, y que ahí no estaba ni Jesús ni sus discípulos. Y la gente empieza a buscar a Jesús. Y le preguntan, dice, bueno, lo que hacen es que se van, dice en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La gente está buscando a Jesús. Ahora, vamos a ir viendo poco a poco y aplicando algunas cosas a nuestra vida y qué podemos aprender. Hoy en día podemos ver cómo la gente busca a Jesús. Hay una necesidad de la gente en que busca a Dios hoy en día, que tiene una necesidad de Él, pero tengo que aprender algo. Siempre tengo que entender cuál es el motivo por el cual yo puedo o estoy queriendo buscar a Jesús. Eso es importante, porque vamos a darnos cuenta la motivación de este tipo de personas. Les acaban de dar de comer, lo quieren tomar como rey, quieren que Dios les pueda suplir todas sus necesidades. Y lo que sucede simplemente es que están buscando a Jesús por una cuestión, una motivación equivocada.
Yo sé que a todos buscamos a Dios de una manera porque nos conviene, claro que sí. Pero llega un momento donde tienes que aprender a decidir ¿por qué estás buscando a Dios? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Estás buscándolo simplemente porque tienes una necesidad? ¿O estás buscándolo porque lo quieres encontrar, porque quieres tener una relación con Él? Esto es importante. Porque creo que, yo lo decía la semana pasada, yo a veces lo veo como una relación de un matrimonio. No es lo mismo cuando escuchamos que alguien se casa por conveniencia, porque tiene dinero, porque tiene la vida hecha, a cuando se casa por amor. Que a veces hasta el hombre le dice, pues no tengo nada. Y la mujer valiente, ¿verdad? Pues contigo hasta el fin del mundo. Y eso es amor, ¿verdad? Nomás se casan y... Por ahí dice, ¿qué le dijo un ciego a otro ciego? Cásate y verás. Entonces se casan y lo que habían dicho ya no es igual. Y entonces no es lo mismo casarte por conveniencia a casarte por amor. No mismo venía Jesús por conveniencia a venir por Él por amor. Mira la respuesta de Jesús. Aprendamos algo. Con Dios no podemos engañarlo. Él lo sabe todo. Mira el versículo 26. Cuando le preguntaron, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, Jesús le está diciendo claramente, ustedes no me buscan a mí por quien soy. Ustedes no me buscan a mí porque vengo a darles vida o porque vengo de parte de Dios. Ustedes me buscan a mí porque les conviene, por conveniencia, porque comieron, porque se saciaron de una necesidad que tenían. Y Jesús le va a recriminar y me encanta porque Dios o Jesús es bien claro y le dice las cosas como son. Y tú tienes que aprender el día de hoy a meditar, examinar tu corazón y darte cuenta ¿por qué eres cristiano? Muchos de ustedes nacieron en un hogar cristiano y a lo mejor están aquí porque así nacieron, así crecieron, porque es una costumbre en la cual nacieron. Pero creo que llega un momento donde Jesús tiene que confrontarte o enfrentar tu vida y que tú tienes que aprender a decidir por qué lo sigues, por qué lo buscas, por qué Jesús es el Señor de tu vida, por qué es el Dios que tú has escogido. Y empezar a ver, porque muchas veces, a nosotros nos predicaban de esta manera. Cuando nosotros conocimos de Cristo, nos predicaban de esta manera. ¿Tienes problemas? Ven a Cristo y se te acabarán tus problemas. ¿Tienes una situación económica? Ven a Cristo y se te acabarán los problemas económicos. ¿Estás enfermo? Ven a Cristo y te sanarás completamente. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a Cristo y todo será resuelto. Y de repente nos enseñan el Evangelio como una cuestión donde todo va a cambiar a nuestro favor. Y cuando uno viene a Cristo, nos damos cuenta que todo eso es mentira. Y ahí me dicen, entonces ¿para qué estamos aquí? Bueno, no digo que Dios no pueda sanar tu matrimonio. No digo que Dios no pueda sanar tu economía. No digo que Dios no pueda hacer un milagro y traerte una sanidad física. Yo no digo que Dios no pueda hacer nada de eso, pero no podemos estar mostrando un mundo color de rosa a la gente, porque entonces la gente va a empezar a venir por conveniencia. La gente va a venir simplemente por ejemplo, a veces nos dicen en la ofrenda, y hay un canto que dice, si tú le das $1, el Señor te da. Entonces de repente uno que es negociante o comerciante, uno dice, buen negocio. Si entonces le doy $1 a Dios, Dios me va a dar 2. Déjale, doy 1 a ver si es cierto. Y bíblicamente eso no es cierto, ¿o sí? ¿O en qué pasaje en la Biblia dice que si tú le das $1, el Señor te da 2? En ninguna. Entonces de repente enseñamos cosas que suenan atractivo y pasa un problema. A veces queremos vender el Evangelio muy barato. Ven, ándale, entra.
Sí, escucha, Dios te va a ayudar. Y claro que Dios lo hace, no estoy diciendo que no. Pero Jesús, cuando sabe quién los está siguiendo, Jesús es bien claro y le dice: ustedes no me siguen por lo que soy. Ustedes me siguen porque les suplo su necesidad. Ustedes me siguen porque les doy alimento. Ustedes me siguen por una conveniencia. Y es importante que lo veamos esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver los corazones. Yo no puedo ver la motivación que hay en ti. Pero Dios sí lo ve. Y Dios sabe por qué motivo estás aquí. Mira lo que dice en el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y entonces Jesús hace algo importante y dice: trabajad, pero dice no por la comida que perece. Y aquí me muestra algo Jesús. Les estaba hablando de que ellos están buscando lo económico, lo material, proveer una necesidad de hambre que tiene. Y Jesús utiliza eso para enseñar acerca de lo que es el alimento. Y Él dice: tienes que aprender a trabajar por la comida que no perece. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos tan enfocados en la economía. Uno de los temas que muchas veces se predican en la iglesia y que la gente quiere más escuchar es sobre la prosperidad económica. Mensajes, predicaciones donde dicen: Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere hacer millonario, Dios quiere darte esto, Dios te quiere dar lo otro. Si tú le das hoy, Dios te va a multiplicar, Dios va a pagar tus deudas, Dios va a pagar tus tarjetas. Y la gente se emociona. O sea, ¿a quién no le encantaría decir: ¿estás seguro que si le doy esto a Dios, Dios paga mis deudas? Cualquiera diría: amén, claro que pague mis deudas. El problema es que la gente, incluso la iglesia, hoy está tan enfocado en el dinero, en la economía, en tener más. ¿Por qué trabajamos? Por la economía. Ahora, la Biblia me dice que trabaje, claro que sí. No quiero que a partir de vayan a decir: hermano, pues usted dijo que no trabajáramos. No, la Biblia me dice que tenemos que trabajar. Pero ¿cuál es mi motivación? ¿En qué tengo mi confianza, mi esperanza? Porque muchas veces estamos viendo cómo amontonar riquezas, cómo amontonar bendición. Y hay varias enseñanzas. Había un hombre que iba a amontonar más riquezas y decía: voy a ampliar mi granero, si voy a tener más. Y Jesús cuenta la historia y dice: necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces tú puedes estar pensando en tener mucho dinero sin saber que mañana estarás frente a Dios dando cuenta de lo que has hecho. Jesús dijo claramente: no hacer tesoros en la tierra. ¿No hacer qué? Tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque esta no es nuestra ciudadanía, este no es nuestro lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y otra vez, no quiero decir que no estamos hablando de que no podemos tener dinero. Sí, claro que sí, hay que trabajar, hay que echarle ganas. Pero mi confianza no debe estar en las riquezas, sino en Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces llega un momento donde Jesús le está diciendo a la gente: tienes que aprender a trabajar, a esforzarte, pero no por la comida que perece, no por lo que tienes. ¿Cuántas veces nos emocionamos y luchamos por tener un carro, tener lo mejor, y de repente nos empieza a fallar? O nuestra casa y empieza a haber problemas, gotear, y sabes que todo esto va a pasar. No te preocupes por eso. Tu mirada tiene que estar puesta en Dios, no en lo material. Cuidado cuando estamos enfocados solamente en lo material, en lo material, lo material y lo material. Verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Sí? Y respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis el que Él ha enviado. Llega un momento donde la gente que está con Jesús le pregunta: ok, para hacer lo que a Dios le agrada, ¿qué tengo que hacer? Y esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado
este paradigma de el hacer para obtener. Otras palabras, decimos en mexicano, en nuestro idioma es: el que quiere azul celeste, que le cueste, ¿verdad? Se entiende mejor esta versión bíblica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que hay que esforzarme para obtener. Si no estudio, le dicen a los jóvenes, a los niños: estudia para que seas alguien en la vida. Error. Aunque no estudie, ya es alguien. Él es alguien. Pero estamos pensando así: tengo que esforzarme para obtener. Y esta misma idea la metemos con Dios. Y a veces pensamos que entre más me esfuerce para Dios, más voy a obtener. Y entre más me esfuerce, Dios me va a dar más. Y no es así. Tengo que entender, porque aquí me dice: ¿qué debo de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le responde y le dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Importante. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que creas en el que Él envió. ¿A quién envió? A Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que yo crea en Jesús. Eso es lo que Dios está pidiendo. ¿Pero qué más tengo que hacer? Nada. Hemos de repente hablado con personas que han estado en el mundo viviendo una vida quizás muy fuerte, muy mal. Y cuando le hablamos de Cristo y le decimos: solamente arrepiéntete, pídele perdón a Dios por tus pecados y cree en Él, Dios te perdona y estarás con Él para siempre. Y la gente lo hace, y luego al final llegan a decir: ¿pero qué más? Es todo. Pero tengo que dar dinero. No hay que hacer nada. Para recibir el amor de Dios, la salvación de Dios, no hay nada más que creer en Él. El título que estábamos hablando de la serie es: para que creas que Jesús es el Cristo. Es lo único. Lo que Dios quiere es que aprendas a creer en Él. Todo lo que Él te da es por gracia. Esto es increíble. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el amor de Dios? Nada más que creer en Él. Nada más. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos damos cuenta que por quien somos y como somos, no merecemos el amor de Dios. O levante la mano aquí: ¿quién se cree tan bueno para decir: yo sí me merezco el amor de Dios? Ninguno, ¿verdad? Entonces, el pensar cómo me amó. Estaba escuchando yo, un maestro me está comentando algo, a ver si no me equivoco. Dice que cuando alguien te ama sin conocerte, pues uno dice: pues bueno, sí, me ama, recibo su amor, está bien. Pero cuando alguien te ama conociéndote, es mucho más importante. Cuando Dios te ama sabiendo cómo tú eres, tiene mucho que ver. Porque uno se conoce. Podemos dar una apariencia ante todos, pero uno se conoce realmente cómo es. Y Dios te conoce. Y cuando tú sabes que Dios te ama a pesar de, no te queda otra cosa más decirle: gracias Dios por amarme como soy, que no merecía, y eso es gracia. Y tengo que aprender que Dios me ama y tengo que vivir para Él. Mira, veamos una historia. Vamos ahora a Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos 10, 17. Y veamos esta pequeña historia. Dice así: al salir Él para seguir su camino, al seguir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta que mucha gente se puede hacer el día de hoy. ¿Qué puedo hacer para tener vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios.
los mandamientos sabes. Y le empieza Jesús a decirle los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, que es robar, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le está diciendo los mandamientos Jesús a este hombre. Es un joven. Él entonces, respondiendo, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Llega este joven ante Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: haz los mandamientos. Y él dice: todos los he hecho. Interesante, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir esto? Quizás no todos. A lo mejor si digo: no adulteres, bueno, palomita algunos, ¿verdad? Otros no. No mates, quizás la mayoría, ¿verdad? Ay, ahí sí la salvé. No hurtes. A lo mejor ahí todos ponemos tacha, ¿no? No digas falso testimonio, 2 tachas. No defraudes, media tacha quizás, ¿no? Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, y ponemos como 5 tachas, ¿verdad? Quizás nosotros estamos reprobados en esto, pero este joven le dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Me habla de una buena persona. Tú ves, es una buena persona lo que ha hecho, quizás hasta un hijo ejemplar, por lo que estamos viendo. Y luego le dice, entonces Jesús, versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. ¿Sí? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y luego le dice: y entonces ven, sígueme y toma tu cruz. ¿Se acuerdan lo que es tomar su cruz? Tomar su cruz significa muere a ti mismo. Renuncia a ti. Tienes que aprender a estar dispuesto a morir a ti mismo por los demás. Entonces ven, sígueme y toma la cruz. Pero él, mira la actitud del joven o de este hombre. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y aquí aprendo algo importante. ¿Te das cuenta que si tu mirada está puesta en las riquezas, en la economía, en la cuestión económica, y nomás piensas en la economía, es más fácil que te alejes de Dios a que te acerques? No estamos diciendo, por si a lo mejor aquí hay uno que sea rico, ¿verdad? Entonces los ricos no entran en el cielo. Dicen, no, que es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque este tipo de personas muchas veces ponen su corazón en las riquezas más que en Dios. Ahora, esto no necesito ser rico para hacer esto. Lo hemos predicado. Hay mucha gente que pone su corazón en la economía, vuelvo a decir, en el negocio, en su trabajo, en las riquezas. Hay gente que trabaja el domingo tiempo extra para tener más dinero. Y lo que están haciendo es cambiando a Jesús por unas monedas. Muy parecido a lo de Judas. Porque su confianza, su mirada está en el dinero, en la economía. El problema no es el dinero. Si el dinero fuera problema, quizás no recogeríamos ni ofrenda, ¿verdad? Porque es pecado. No es eso la situación. El problema es en dónde está puesto tu corazón. ¿Qué es lo que amas? Este hombre le estaba enseñando a Jesús que amaba más sus posesiones que a Dios mismo. ¿No es cierto? Es lo que está enseñando. Amo más lo que tengo. Es mucho lo que tengo. Me voy triste porque prefiero lo que tengo que estar contigo, que estar con Dios, la vida eterna. Y mira lo que dice verso 25.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, y aquí simplemente la aguja era una puerta que había en aquel tiempo, donde no podía entrar, entraba solamente una persona, una puerta hacia un lado de la ciudad, donde solamente podía entrar una persona y que por ahí no podía entrar un camello y menos cargado con todo lo que trae. Y por eso hace esa idea, o esta idea de que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Entonces dice, si un camello no entra por ahí, bueno, eso es mucho más fácil a que un rico entre en el reino de Dios. Verso 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, ¿cómo puedo llegar al cielo? Si les pregunto hoy, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Levante su mano. ¿Quién quiere ir al cielo? El que no levantó su mano no entra, ¿eh? No se crea. Todos queremos ir al cielo. ¿Cómo puedo llegar al cielo? La única manera de llegar al cielo es a través de ¿quién? De Jesús, de Dios. Porque para el hombre es imposible. Lo acabamos de leer, ¿sí? Porque para los hombres es imposible, más para Dios no. Nadie puede llegar al cielo por su propia voluntad. A veces pensamos que dándole ayuda a alguien es la entrada para ir al cielo, y esa no es la entrada. A veces pensamos que dándole de comer o dando dinero o abrazando, apoyando, amando, puedo entrar al cielo, y eso no me hace entrar al cielo. Eso no me hace entrar al cielo. ¿Qué me hace entrar al cielo? Es Jesús. Y esto es mejor. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no tengo que hacer nada, no tengo que comprar nada, no tengo que pagar nada, porque es un regalo que Dios me da. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Entonces tu mirada no debe estar en la economía, tu mirada no debe estar en las posesiones, tu mirada tiene que estar puesta completamente en Dios. No en tus méritos, no en lo que haces, sino en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Versículo 30, vamos a regresar otra vez. Juan, capítulo 6, versículo 30, y vamos a ir un poquito más adelante, ¿sí? Dice así: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Acaban de hablar de la multiplicación de los alimentos. Jesús les habla de trabajar por la comida que no perece, ¿sí? Y entonces ellos sacan el tema y le dicen, bueno, entonces ¿qué señal nos vas a hacer tú? Y uno puede preguntarse y decir, ¿cómo que qué señal? ¿No acabas de ver lo que acaba de multiplicar la comida? Algo que es impresionante y que todos comieron y acaban de ser saciados. Acabas de ver un gran milagro. Pero no, ellos siguen pidiendo una señal para poder ver y creer. Y entonces, que ellos les dicen, nuestros padres comieron el maná del cielo. Recuerden que cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto, Dios les mandó un alimento que se llamaba maná, que caía, y que es lo que alimentaba al pueblo. Y esto me habla, simplemente ellos están viendo o están esperando algo que sea más atractivo. ¿Cómo nos vas a sorprender ahora? Quizá le estaban diciendo a Jesús. Y te digo algo, mucha gente está esperando un milagro para poder creer en Jesús. Y la Biblia me enseña claramente que Jesús no te va a traer a través de milagros. Jesús te va a traer a través de su palabra. O crees en Él o no crees. Tú decides. Pero no es a través del milagro. Acaban de ver un gran milagro y no están saciados. Verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios
es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí va a empezar una plática entre ellos que se entiende muy bien, porque saben lo que es la alimentación del maná en el desierto. Ellos lo saben, es una historia natural para ellos y que nosotros también lo entendemos. Y ellos empezaron a decir: Moisés nos dio el pan. Y luego Jesús le dice: no fue Moisés. O sea, no se equivoquen, no es Moisés el que les dio el pan. El que les dio el pan es mi Padre. Y luego Jesús cambia y le dice: el pan verdadero es aquel que ha descendido del cielo y da vida. O sea, Jesús está diciendo: sí, allá dio un pan, pero el pan que ahora ha enviado es un pan verdadero. Y está hablando ahora de Jesús, de Él mismo, porque es un pan que da vida y que es mayor al que Dios le dio cuando estaba Moisés. Verso 34. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Podemos entender, ellos siguen a Jesús por el alimento, porque les dio alimento, les dio comida. Ahora le está pidiendo que les dé siempre de ese pan. Ellos siguen pensando en lo material y Jesús está hablando en lo espiritual. Y aprendamos algo. Cuando Dios nos dice que va a bendecir nuestra vida, Dios lo hace y no se hace para atrás. Dios lo hace. Efesios me dice que Jesús nos bendijo, o Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. No digo que Dios no vaya a bendecir económicamente, pero todo lo que tú necesitas espiritualmente hablando, ya Dios te lo ha dado. Ya hay veces que estamos tan enfocados en lo material cuando Dios te está llenando y supliendo todo lo espiritual. Versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque Dios sabe la necesidad que hay en el hombre. Y yo creo que puedas entender el día de hoy. Dios sabe tu problema. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe tu necesidad. La Biblia me dice que aún no le pedimos a Dios y Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Él lo sabe. Él ha tenido cuidado de ti en todo momento. Y Él sabe la necesidad que hay en ti, si es económica, si es emocional, si es espiritual, si es sentimental, si es física. Dios lo sabe, a Él no se le va nada. Pero tienes que entender algo que Él dice, que la única manera de saciar esa necesidad que tienes es Él. Porque hoy la gente trata de suplir su necesidad de muchas maneras. Una de ellas puede ser el alcohol. Hay gente que le gusta mucho tomar, porque tomando se olvida de los problemas, de los conflictos, y quizás tomando se pone bien feliz, bien happy, dicen, y excelente. Pero se le pasa el proceso del alcohol, el efecto del alcohol, y cómo vuelve a estar su vida, igual o peor. No, voy a tomar porque me dejó la mujer que amaba, ¿no? Y ahora sí, que pongan música y todos, y vamos a cantar, y yo invito, y muy macho, ¿verdad? Y toma, y órale, y órale, y órale. Y mientras se están cantando, y mientras hay dinero, y mientras hay bebida, todos son amigos, todo le va muy bien. Pero cuando todo eso se acaba, ¿cómo queda la persona? Igual o peor. ¿No es cierto? Entonces, suplí mi necesidad. No, la apacigué por un momento. Hay gente que se siente, no se siente amada. Hay gente que tiene una falta de necesidad de amor desde jóvenes. A veces es que siento que mis papás no me quieren, nadie me quieren, todos me odian. Mejor me como un gusanito, por ahí dicen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Deja busco novia, deja busco novio, para que me amen. Y puedes tener novio
Puedes tener tu novia, según sea mujer o hombre o mujer, pero al final hay una necesidad en ti por amor. Hay gente que está casada y tiene familia y tiene una vida hecha y siente una necesidad de que no se siente amada, valorada, respetada. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en el hombre que nadie la puede llenar, solamente Dios. Ni el trabajo. Alguien piensa que teniendo un trabajo, teniendo dinero, lo puede tener todo, y no. ¿Cuánta gente hemos escuchado que es rica, es famosa, tiene dinero y está metida en las drogas o se quitó la vida? ¿Por qué? Porque el dinero no suple la necesidad que hay en el hombre. No lo puede suplir. Entendámoslo bien. Un hijo no suple la necesidad de los padres. Un padre no suple la necesidad del hijo. Es más, ni el cónyuge puede suplir al 100% la necesidad de su pareja. No puede. Porque el hombre ha sido creado y hecho para tener una necesidad primaria que es Dios, y que solamente Dios la puede suplir. Por eso vemos a gente adorando y buscando dioses en todas partes. Ve el sol y ese será mi Dios porque me calienta. ¿Y el día que no sale? ¿Y el día que hace frío? No. Jesús le dice a la gente: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, sí, y come de ese pan no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús le está diciendo a esta gente: hay una necesidad en ti, hay una necesidad en tu corazón, solamente yo lo puedo suplir. Y te voy a decir algo, porque de repente pudiéramos pensar que esto es para gente nueva, pero aún para la gente de la iglesia. Ahí puede haber gente en la iglesia que conoce de Dios, ama de Dios y no deja que Dios supla la necesidad que hay dentro de ustedes. Cristianos que no se sienten amados. Yo puedo decirte: ¿cómo no vas a sentirte amado si Jesús lo dio todo por ti? Entonces Jesús está diciendo a la gente: yo soy el pan. El que de mí come no tendrá hambre. Ellos están pensando en un alimento. Jesús está hablando en lo espiritual. Sigamos leyendo. Verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esto es interesante porque Jesús le está diciendo: ustedes me están viendo, ustedes han visto el milagro, pero Jesús sabe que no creen en Él. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo dije al principio. Tú puedes estar aquí y estar en la iglesia todos los días, a lo mejor tocando, predicando, sirviendo o sentado, y pudiéramos pensar nosotros y decir: qué buen hermano es. Pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe quién cree y Él sabe quién no cree. Jesús le está diciendo: me habéis visto y no he creído. 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Me dice dos cosas. ¿Quién es el que te lleva a Jesús? ¿Quién es? El Padre. Y segundo, y el que va a Jesús, Él no lo echa fuera, no lo echa fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros tenemos la oportunidad, si somos enviados por Dios, de ser aceptados por Cristo. Esa es una bendición. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podemos quedar fuera. Jesús no hace acepción de personas y dice: a ver, este tipo de personas sí quiero, y este tipo de personas ni me volteen a ver. No. Jesús dice: el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. El que venga, yo lo voy a recibir. Y eso es importante para mí. ¿Por qué? Porque siendo como yo soy, tengo esperanza que me puede recibir. Eso es. Sigamos leyendo. Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
importante, Jesús siempre está haciendo la voluntad del Padre y tenemos que aprender nosotros. No se trata de hacer nuestra voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De Dios. Y pregunta, no nos vamos a meter aquí, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Yo espero que sí. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre. Vean cuál es la voluntad de Dios. El que me envió. Que todo lo que me diere, yo no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿A quién le ha enviado Dios? A sus hijos, a nosotros. ¿Cuál es la voluntad? Que Jesús no pierda a ninguno, sino que tiene que hacer con ellos, que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice por ahí, más claro ni el agua. ¿Cuál es la voluntad? Que todo aquel que ve al Hijo. Bueno, ahí me va a decir, nosotros no lo vemos. Bueno, pero estamos viendo su vida a través de la palabra. Estamos viendo su vida, cómo es, lo que está haciendo. Después dice ahí, y cree en Él. Y lo hemos dicho, hay una gran diferencia en creer en Dios y creerle a Dios. Creer a Dios, cualquiera dice, yo creo en Jesús. La Biblia me dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero la Biblia me dice que el que cree en Él, el que le cree a Él, que Él es el Hijo de Dios, ¿qué tiene? Vida eterna. Dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Te digo algo? La vida eterna se vive desde el momento en que tú crees en Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Todos un día vamos a resucitar. Todos vamos a morir. Según la Biblia, porque me dice, ¿y usted cómo sabe? Según la Biblia, todos vamos a morir. Y eso lo vemos. Segundo, todos vamos a resucitar. Solamente hay dos lugares. O es estar con Dios en una vida eterna con Dios, o es estar separado de Dios en el infierno. Le llaman el lago de fuego, una vida eterna, un lugar de tormento. Hay dos lugares. No tratamos de asustar a nadie. Tratamos de estar diciendo la verdad. Hay dos lugares. Tú vas a resucitar, o resucitas para vida o para muerte. Pregunta: si tú llegas a morir hoy, ¿a dónde vas a ir? ¿Quieres ir al cielo? Traemos boletos VIP, ¿verdad? Para el cielo. No hay boletos. ¿Cómo puedo hacerle? Acabamos de leer, dice ahí, al que cree en Él. Si tú crees en Él, que Él es el Hijo de Dios, y le entregas tu vida, tienes vida eterna y Él te va a resucitar. Esa es la voluntad de Dios. Y Jesús es obediente y lo va a hacer. Verso 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Esto es interesante, ¿por qué? Porque de todos los hombres que se han levantado en este mundo, y que incluso han dicho que son enviados por Dios, o son personas que quieren el bien del mundo, no hay ninguno que haya dicho esta frase, que ha sido enviado por Dios. Yo soy el pan que descendió del cielo. Ninguno lo ha dicho. Solo Jesús lo puede decir. Miren lo que dice en el versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero.
Y Jesús está diciendo, el Padre me ha enviado, y dice, y nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. Y este punto es muy importante doctrinalmente hablando. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que somos tan buenos porque nosotros encontramos a Dios. Pensamos que somos tan buenos porque nosotros sí buscamos a Dios y otra gente no lo hace. Pero la Biblia me enseña claramente que si nosotros conocemos a Dios es porque Él nos ha llevado a Jesús o nos ha traído a Él mismo. Y esto me ayuda a entender algo. Si soy salvo, si soy su hijo, yo no tengo nada que ver, todo lo ha hecho Él. Es gracia, es amor, es misericordia. Y vuelvo a decir, no sabemos por qué Dios puso su mirada en nosotros. La Biblia me dice que a lo vil y lo menospreciado escogió Dios. A lo que el mundo ha rechazado, Dios lo tomó. Y gracias a Dios que Él nos ha tomado. Entonces nadie puede ir a Dios si el Padre no lo ha traído. Verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Simplemente aquí como una referencia, Jesús dice, bueno, no es que lo hayan visto, porque la Biblia me dice claramente que a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, ¿quién lo da a conocer? Jesús. A través de Jesús conozco al Padre. Y por eso el Padre lo ha enviado para que lo puedan ver. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del cielo y murieron. Y ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Dice, a ver, sus padres comieron del maná del cielo. Un maná, un pan que bajó del cielo. Comieron y ¿qué pasó? Murieron. Dice, pero, dice, el que come, pero este es el pan que desciende del cielo para que de que él coma no muera. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan y vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces de repente aquí hay una serie de puntos importantes, pero lo que más resalta es el que come su carne y el que bebe su sangre. Y alguien puede preguntarse y decir, ¿cómo que vamos a comer carne de Jesús y cómo que vamos a beber la sangre de Jesús? Bueno, el comer en este punto me habla de participar. El participar de Él es el aceptar el sacrificio. Cuando Él dice, mi pan, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Lo que Jesús está diciendo es, la carne que yo voy a dar es mi cuerpo mismo que voy a morir por nosotros. Recuerden algo, el hombre es pecador por nacimiento, ¿cierto? El hombre nace siendo un pecador, por eso peca. No porque pecamos nos hacemos pecadores, sino uno ya nace con una tendencia a pecar y por eso pecamos y nos sale muy bien el pecado. Entonces hemos pecado y el pecado me separa ¿de quién? De Dios. Como me separa de Dios, la única manera de poder acercarme a Dios es a través de que muera, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo? Yo no voy a morir físicamente. Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario derramando su sangre. Es por eso que Él fue a la cruz. Él fue ese cordero en nuestro lugar y Él se dio por nosotros. Él dio su vida. ¿Para qué? Para que nosotros no muramos. Él derramó su sangre y entonces Él se entregó por nosotros y Él está diciendo, esta es mi carne. Entonces no se trata de comer carne de algo, no, se habla de participar, el aceptar el sacrificio de Cristo por nosotros. El derramar su sangre es el que Él derramó su vida, y el beber su sangre es lo mismo, es participar de lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque si no hubiera derramamiento de sangre, no habría perdón de pecados. Si no hubiera perdón de pecados, nosotros no pudiéramos acercarnos a Dios, porque somos pecadores. Entonces Jesús está diciéndoles, yo soy el pan que descendió del cielo. Tienen que aceptar que yo voy a morir, tienen que aceptar mi sangre. Si tú lo aceptas, yo los voy a resucitar en el día postrero. Y Jesús llega a decirles, yo soy el pan vivo. El Padre me ha dado vida y puedo darle vida a ustedes. Por eso resucitó al tercer día, porque la vida está en Él. Y termina diciendo, no como el pan que comieron sus padres, que comieron y murieron. Jesús dice, el que coma de mí vivirá para siempre. Entonces, es una realidad lo que Jesús está diciendo. Crees en Él, tendrás vida eterna. Y terminamos los últimos versículos. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Aprendamos algo. No era nada fácil. Hoy estamos en una iglesia, estamos hablando de Jesús, hemos leído la Biblia y podemos entender la obra de Jesús. En aquel tiempo no era nada fácil que alguien llegara y dijera, yo soy el pan que descendió del cielo. El que en mí cree tendrá vida para siempre. No era nada fácil. Y al Jesús le está explicando todo esto que hemos visto, empezaron a decir, ¿será cierto? No, pues si es hijo de María y de José, lo conocemos. Y Jesús los confronta y les dice, ¿esto les ofende? Jesús confronta con su condición. Verso 62. Pues qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu que es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Otra vez, Jesús lo sabe todo. ¿Quién lo iba a entregar? ¿Quién cree y quién no? Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esto es interesante. Uno como pastor, al escuchar esto, de repente medio lo alienta. ¿Por qué? Porque a uno se siente muy feo cuando alguien se va de la iglesia, cuando alguien ya no sigue con nosotros. Pero cuando vemos esto, que aún a Jesús se le fueron, uno puede decir, nos salvamos. ¿Por qué? Así como Jesús confronta
a la gente y les dice: ustedes me siguen porque les doy de comer, no porque me quieran. Jesús los confronta con una verdad y mucha gente dejó de seguirlo. Te digo algo, quizás hoy tú estás aquí por primera vez o eres parte de la iglesia y a ti te gusta que te hablen de la prosperidad económica y te gusta que te hablen de que vas a tener y que tú vas a lograr y que vas a tener y lo que quieras. Probablemente por lo que estás aprendiendo puedes decirte: no me gusta esa iglesia, mejor me voy. Pero nosotros no hacemos nada más que enseñarte lo que la Biblia me dice. Y a Jesús se le fueron. Jesús los confronta y les dice: ¿esto les ofende? No es nada, me van a ver subir otra vez de donde he descendido. ¿Esto les ofende? Y mucha gente vuelve atrás. Y lo mismo que pasó en aquel tiempo, hoy sigue pasando. Las iglesias pueden estar llenas, pero Jesús sabe realmente quién cree y quién no cree. Y muchos pueden volver atrás al mundo, a lo que les gusta. Y te voy a decir algo, el mundo es atractivo, claro que sí. La mercadotecnia que hace el diablo en este mundo es muy buena, atractiva, buena. La pregunta es: ¿de qué tipo de persona eres? ¿De los que creen o los que no creen? Me encanta porque el verso 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12, o sea, está Jesús, está hablando, mucha gente se le va. Y imagino a Jesús viendo cómo la gente se va alejando de su presencia. Y Jesús lo está viendo. Y luego de repente Jesús voltea con sus 12, los más cercanos, y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, Jesús predica fuerte, Jesús habla fuerte y de repente la gente se empieza a ir y Jesús pudo haber dicho: no se crean, hombre, vénganse otra vez, a ver, otra vez, vengan una vez más. Se me hace que no me entendieron, para que nadie se vaya, quédense otra vez aquí. Les voy a volver a explicar cómo está ahora con paletas o con manzanas, ¿no? No, Jesús es bien estricto y dice: a ver, ¿se van a ir? Dios los bendiga. Voltea con sus discípulos y dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y parecía que quizás hoy Dios pudiera decirte a ti: ¿vas a permanecer o también te quieres ir? Y mira lo que contesta Pedro, verso 6-8. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. O sea, él dice: yo sí he creído, o nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, nosotros sí creemos, no nos vamos a ir. Sabemos que eres el pan de vida, sabemos que eres el enviado por Dios, nosotros sí creemos. Y Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Como que de repente Pedro habla por todos. Y le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tienes palabras de vida eterna? Y luego Pedro dice: y todos nosotros los 12 creemos que tú eres el Hijo de Dios. Hemos creído. Y Jesús voltea con Pedro y le dice: no todos. Yo sé que uno no ha creído. Y Jesús sabe de quién está hablando. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque yo pudiera decir hoy: Señor, todos los que estamos aquí hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo puedo hacer como Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Solamente tienes tus palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído en ti. Todos los que estamos aquí hemos creído. Y Jesús quizás pudiera decir hoy: no todos. Si tú eres esa persona que es no todos, y hoy quieres reconocerlo como tu Señor y tu Salvador, hoy lo puedes hacer. Él es el pan que tú necesitas. Él es el agua que tú necesitas.
que cuando comas de Él no tendrás necesidad de nada. El único que puede suplir tu necesidad el día de hoy. Póngase de pie, por favor. Nada puede suplir tu necesidad. Hoy vemos jóvenes. A veces los jóvenes están desesperados, angustiados, pensando que a través de casarse van a tener una vida plena. Y quiero decirte que no es por ahí. Ni estoy hablando mal del matrimonio. Yo estoy bien felizmente casado y creo que la mejor etapa de mi vida es el matrimonio. Pero incluso mi esposa lo ha dicho y lo ha predicado aquí. La necesidad que ella tiene, yo no la puedo suplir, la suple Dios. Hoy hay jóvenes que de repente lo vemos que se andan cortando las venas. Bueno, no se las cortan, sino se andan ahí queriendo rasgar y la suben en Facebook y todo eso. Diciendo que se quieren quitar la vida, se quieren ir de la casa, que ya no aguantan más. Te quiero decir algo, hay una necesidad en tu vida que solamente Dios la puede llenar. A veces en el corazón de los jóvenes hay esa tristeza, esa angustia cuando dicen: es que yo siento que mis papás no me aman, no me aceptan, no me entienden, no me conocen, ya me quiero ir. Y a veces piensan que casándose es la manera de salirse de su casa y van a ser felices. Y aguas, no todo lo que brilla es oro. Pero también hay gente adulta que están en un matrimonio y que a lo mejor están pensando ya no seguir. Hay una necesidad en tu vida que tengo que decirte hoy, solo Dios la puede llenar. Yo como pastor no puedo. Como iglesia no podemos. Como religión menos. La religión la puso el hombre. Pero hay alguien que sí puede y se llama Jesús. Se llama Dios. ¿Y sabes qué? Yo sé que tú lo necesitas.